Buenas muchachos, vamos a seguir hoy con Scrum. Joan, dígame por favor cuál es la tarea del equipo de tecnología, en voz alta para que quede grabado. Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Correcto, listo. Antes de arrancar con la presentación, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, señor. Alejandro. Ayer hablábamos de que en el Scrum tenemos el equipo desarrollador y el equipo tester o de QA. No O, puede ser tester y QA. Ok. Pero había como una batalla entre el desarrollador hacía todo muy perfecto y el tester iba a buscar una falla. Mi Correcto. pregunta ahorita es que si el requerimiento está bien especificado y el desarrollador sigue la historia de usuario, ¿debería haber alguna falla? Nada. Depende de cómo lo mire. En principio, según como, bueno, o sea, eso ya va más allá de Scrum. Independientemente de usted usa Scrum o no usa Scrum, el desarrollador va a implementar las cosas que se le pidieron. Y el tester tiene que encontrar las cosas que al desarrollador se le pasó a implementar o que implementó incompletas. ¿Sí? Naturalmente eso va atado de los criterios de aceptación y de los criterios de prueba de un requerimiento. Porque obviamente un desarrollador, como cuando da su estimación o su fecha de entrega, se basa en lo que le pidieron, no en las cosas que no están contempladas, pues obviamente todo lo que el tester encuentre, si está relacionado directamente con los criterios de aceptación de ese requerimiento en particular, pues naturalmente esa entrega no se recibe. Pero si encontró un defecto de alguna otra cosa que no tiene que ver directamente con lo que se le pidió al desarrollador, entonces lo que se hace es crear una nueva historia y dependiendo de qué tan grave sea ese problema, se aborda en el siguiente sprint o raras veces pasa, bueno mentira, raras veces no. Se supone que los sprints cuando se inician no se deben interrumpir, pero a mí me ha pasado cuando he trabajado con Scrum que si llega un caso que es muy urgente de una nueva funcionalidad o hay que atacar un caso de algo que está afectando a la plataforma, lo que se puede hacer es ver de las historias que se están trabajando en ese sprint, cuál tendría como la menor prioridad para el negocio y poner en su lugar otra historia que tenga la misma complejidad. De suerte que durante todo el sprint la cantidad de puntos que se van a entregar sigue siendo la misma y las fechas no se van a correr, simplemente que se reemplaza una historia por otra. Pero todo eso se discute entre el Product Owner y el Scrum Master para ver cómo impactaría eso al equipo, porque la tarea del Scrum Master es mantener la fluidez. ¿Listos? ¿Alguien más? Bueno, esta imagen que está acá es como la arquitectura o la descripción gráfica del proceso de Scrum contemplando como cada una de las etapas que están involucradas. La primera, como vimos en la sesión anterior, está el Product Backlog, que ahí es donde se consignan absolutamente todos los requerimientos que van a ir en el sistema. Y mediante un proceso iterativo, que es esta flechita redonda que va acá, se va haciendo un refinamiento de las historias. Entonces yo voy empezando con requerimientos grandes y vagos, y a medida que el Product Owner va como detallando esos requerimientos, yo voy a llegar a historias de usuario cada vez más pequeñas y más atómicas. Después de eso, se hace una primera reunión que es el Sprint Planning, es decir, de todos los requerimientos que nosotros tenemos acá, el Product Owner nos va a decir cuáles son los prioritarios, qué es lo que tenemos que atacar en esta siguiente iteración. Y eso es lo que va a constituir el Sprint Backlog. Después de que se tiene ese Sprint Backlog con todas las prioridades que da el Product Owner y con las estimaciones que da el equipo de implementación o desarrollo, se empieza a hacer el proceso iterativo de implementación y diariamente se hace un Daily Scrum. Y acá sobre esto tengo que hacer una corrección de algo que yo les dije mal ayer. Yo les había dicho que la palabra Scrum viene del rugby, que es cuando los jugadores se reúnen así en círculo a planear una estrategia, y resulta que no, que eso de reunirse así en círculo a planear una estrategia es del fútbol americano. El rugby hace esto. Ah, es que esta cosa... Un momento.
Creo que sale mejor así. Esto es lo que se hace en rugby. Scrum es eso, es cuando todo el equipo se unifica y empiezan a empujar hacia un solo lado para lograr un objetivo común. Y se toma como ese término porque precisamente el equipo de desarrollo, de implementación, tiene que trabajar de forma conjunta porque ellos están comprometidos con el éxito o con el fracaso del proyecto. Entonces, dependiendo de cómo se unan, de cómo se coordinen, de cómo aúnen los esfuerzos de todo el equipo, se puede lograr o no lograr los entregables a los que se comprometieron. Y en este caso, hago una claridad sobre este tema. Resulta que acá, en esta imagen, bueno, ya ahorita más bien sigo y ahorita les cuento. Entonces, en este proceso del sprint se tiene lo que se llama el Daily Scrum. Normalmente se le llama Daily, Stand-up o Daily Stand-up, porque la idea es que todo el equipo se ponga de pie y se aleje de las máquinas y deje el celular sobre la mesa y se concentren única y exclusivamente en el reporte. El reporte del Daily debe ser, como les decía yo, para informar qué hice el día anterior, qué voy a hacer durante este día y qué cosas me están bajando la velocidad o me tienen bloqueado. Pero ese informe no lo hago yo para el Scrum Master o para el gerente de proyectos o para algo, simplemente lo digo para mí mismo, pero en voz alta, para que los demás escuchen. Y eso permite hacer un seguimiento sencillo o por lo menos encender una alarma cuando haya algo que esté afectando la velocidad de la iteración. Y la idea es que no tome mucho tiempo. Incluso estábamos viendo hace un par de meses que había un equipo de tecnología que el daily lo hacían haciendo plancha, haciendo una plancha en el suelo. Y nadie se podía mover. Entonces, obviamente, como uno se cansa tan rápido haciendo plancha, pues el equipo tenía que dar el informe rápido. Y yo supongo que el que bajara antes de tiempo tenía que pagar alguna penitencia o algo. Entonces creo que es una práctica además que mejora la salud del equipo. Después de que se ha acabado el sprint, viene algo que se llama el sprint review. Ese sprint review es otra reunión, creo que es la tercera reunión que contempla Scrum y es donde yo, como Scrum Master y como parte del equipo, me reúno con el Product Owner para saber si las cosas que estoy entregando en esta iteración fueron las que él pidió. Recuerden que quien dice si las cosas están recibidas o están terminadas o no es el Product Owner. ¿Sí? No lo decido yo como desarrollador diciendo sí, ya terminé porque acabo de mandar el pull request. Eso no es un criterio de finalización de tarea. La tarea se finaliza cuando el Product Owner la recibe y cuando dice sí, esto cumple con los criterios de aceptación que yo les di antes de iniciar el sprint. ¿Sí? Los criterios de aceptación no se dan después. Caterina. Tampoco sé. Y después de que se ha hecho el sprint review de la entrega, se hace la retrospectiva. Y la idea es hacer esa retrospectiva con cada iteración. Porque ahí es donde el equipo se va a dar cuenta qué cosas afectaron la velocidad, qué requerimientos fueron los que no estuvieron claros, qué interrupciones se dieron. Cualquier cosa que afecte la velocidad del equipo, la fluidez, se discute durante la retrospectiva teniendo en cuenta dos puntos principales. ¿Qué cosas salieron bien para seguirlas implementando y seguirlas fomentando en el equipo? ¿Y qué cosas necesitan mejorarse para evitar que se repitan en la siguiente retrospectiva? ¿Listo? Y lo que les iba a decir con respecto a la palabra Scrum de por qué es importante aunar esfuerzos, porque en un proyecto de desarrollo hay dos tipos de individuos, los que están involucrados y los que están comprometidos. Y siempre que uno habla de Scrum le hacen una analogía y es que una gallina y un cerdo se unen para montar un restaurante y no se ponen de acuerdo en cómo llamarlo. Entonces la gallina le dice, pues llamémoslo desayunos de huevos con tocino. Y el cerdo le dice, a mí ese nombre no me gusta porque yo estoy comprometido y usted está involucrado. ¿Sí?
Y en el caso de los proyectos de desarrollo, toda la gente de negocio, todos los usuarios finales, todos ellos están involucrados. Pero el equipo de desarrollo está comprometido, porque de ellos depende que las cosas se hagan o no se hagan. Y eso se ve después cuando se hace el sprint review. Si por alguna razón yo no alcancé a implementar nada, yo no, o sea, no tengo excusa para cancelar esa reunión. Yo no puedo decir, no, es que como no alcanzamos a terminar la iteración, no hagamos la reunión y más bien hagámosla en 15 días y ahí sí alcanzamos. La reunión siempre hay que hacerla para que el Product Owner se entere qué fue lo que afectó esa iteración y por qué no se avanzó. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Diana. La retrospectiva, según lo que dices, debería ser una vez que termine la iteración o... Una vez se termine la iteración. Para que cualquier cosa que haya que mejorar, se mejore de una vez antes de empezar la siguiente iteración. O sea, que en nuestro caso tendríamos dos retrospectivas. No, una sola. Tenemos un review, un sprint review con el Product Owner para saber si las cosas que se implementaron son, y otra es interna para saber qué cosas hay que mejorarle a la metodología para poder adaptar todo el Scrum. Señora. Pero ese Scrum dice que las iteraciones debían ser de máximo 2 semanas. Según Scrum, las iteraciones pueden ser de 1 a 4 semanas. Pero Scrum dice muchas cosas, como por ejemplo, que el equipo idealmente debería ser entre 5 y 9, 8, 9 personas, a veces he escuchado de 10. ¿Sí, señora? Sí, pero como se estamos adaptando sería... O sea, Pero a eso vamos a llegar más adelante porque Scrum es como el framework donde nos da las recomendaciones generales de cómo trabajar, pero ya el detalle depende de cada uno. Por ejemplo, otra cosa que dice Scrum es que debe haber un Product Owner. ¿Y nosotros cuántos Product Owners tenemos? Yo venía esta mañana en el bus pensando y logré contar 5. Sebastián Jasminoy, Juan Ramírez, Juan Pablo, Alexandra, Miggins y Sebastián Posada. Ahí van 6. Y todos piden requerimientos y todos son requerimientos que tienen sentido para el negocio. Entonces, ya lo conté. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. También, mínimo 5. De los proyectos, de los 3 o 4 proyectos que nosotros tenemos, ¿qué equipo tiene 5 integrantes? Ninguno. Ahí está. ¿Y cuántos Scrum Masters tenemos? No tenemos. Pero Kate no es Scrum Master. Bueno, pero es que parece, eso lleva así como el rol de Project Manager, no es Scrum Master. Sí, porque el Scrum Master es el que busca como siempre que el equipo no se interrumpa. Lo que decía Julián del café. Lo que se le da la... O sea, para hacer Pero es que le falta... Sí, claro, Pero- naturalmente. sí. Precisamente a eso vamos después tenemos que ver cómo adaptamos, tomamos todo lo que nos dan las metodologías ágiles y las adaptamos al proceso que tenemos para hacerlo fluido. Pero no podemos nosotros, porque yo lo he intentado, que nos movamos como lo dice Scrum y eso nunca pasa, porque siempre hay un factor externo de prioridades del negocio que hace que eso no sea tan fácil de hacer. ¿Listo? Bueno, el tablero de Scrum. Una de las grandes ventajas que dan las metodologías ágiles, o por lo menos en el caso de Scrum y de Kanban, es que se cuenta con un tablero donde yo visualmente puedo ver todos los días quién está haciendo qué y qué etapas del proceso están generando cuellos de botella. El tablero, pues básicamente tiene columnas y en cada una de esas columnas yo apilo las tareas que están pendientes por hacer o que se están haciendo o que están terminadas. En el primer ejemplo, que es el que está acá arriba, está un tablero de Scrum con solamente 3 columnas, que es el que más me gusta a mí, donde aparece la lista de todas las tarjetas. Yo ahí para abajo del to-do voy a poner todas las tarjetas que están por hacer, poniendo de primera la que tiene mayor prioridad, que eso lo define el Product Owner. Después está en progreso, que es las tareas que en estos momentos se están desarrollando. Y en teoría debería haber una sola tarjeta por cada miembro del equipo de desarrollo. No tiene sentido, cuando se habla de Scrum,
que una persona tenga 2 tarjetas, porque nadie trabaja en paralelo. Es humanamente imposible. Yo puedo hacer turno de tareas, interrumpo una y cojo la otra, ese tipo de cosas, pero nadie trabaja en paralelo. Luego, si hablamos de Scrum, no tiene sentido que una persona tenga 2 tarjetas. Ahora yo les pregunto, ¿eso pasa en la realidad? No. La pregunta es, nadie debe tener más de una tarjeta. ¿Eso pasa en la realidad? Todos tienen una sola. Por eso, entonces la respuesta es no. Y después de eso está la columna de tarjetas terminadas, de tareas terminadas. Y esta parte es muy importante porque el equipo desde el principio de los tiempos tiene que tener muy claro qué significa terminado. Omar, ¿qué significa terminado para nosotros? Un desarrollo está terminado cuando se cumplen los criterios de aceptación, cuando va pasando en revisión de QA, basado también en los criterios de aceptación y se encuentra errores obviamente. Y también en ese momento, cuando se hace el review, también creo que es considerado eso, y cuando se encuentra disponible ya para el cliente. Desplegado en producción, correcto. Pero estas no son las únicas 3 columnas. Eso depende del proceso interno del equipo, depende de qué roles haya dentro del equipo, porque pueden haber diseñadores, testers, QA, DBAs, lo que ustedes quieran. Entonces acá tengo otros 2 ejemplos en los que tenemos una columna de to do, dev in progress, test in progress, verification in progress y accepted. Otra que es la columna de backlog, las cosas que ya están definidas, las que están en progreso, las que están completadas, las que están aceptadas. Y así sucesivamente, dependiendo de cómo funcione internamente el equipo. Todo eso se puede personalizar de acuerdo a cómo trabajemos. Señora. Pues es que el product owner es el que es encargado de poner al principio de la fila, bueno, de la columna, la tarea más importante, las prioridades. Sí. Pero el product owner también tiene que tener en cuenta prioridades que no son visuales, o sea, que no son solo de diseño, o de ver esta vista bonita, o de ver qué necesitamos, sino cosas que se deben hacer de desarrollo, como, no sé, los servicios que tenemos que pagar, que tenemos que administrar, o que tenemos que hacerles mantenimiento. Sí. También lo debería tener en cuenta. Lo debe tener en cuenta, sí, porque la idea es que el product owner sea una persona que, como él también va a estar comprometido con el proyecto, él tiene que conocer el negocio para saber cuáles son las prioridades, pero también tiene que conocer cómo funciona el sistema. Entonces él no puede ser un usuario que no tiene ni idea de cómo usar un computador, porque él tiene que saber cómo funciona todo el proceso de Scrum, cómo son las entregas, la velocidad, etcétera, y tiene que estar consciente de ese tipo de cosas. Y el equipo tiene otras, o sea, también cosas que no se ven, digamos, el cliente no ve tangible, o sea, no ve ahí en la pantalla, pero que se deben hacer. Sí, claro, debe tenerlas en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que el Product Owner debe tener en cuenta es que eventualmente a las bases de datos hay que hacerles mantenimiento, hay que borrar información que ya no está, etcétera, porque eso afecta de alguna manera el desempeño del sistema. Entonces el Product Owner debe ser consciente de eso y tiene que decir en qué momento, depende de las prioridades que tenga, se debería abordar esas tareas técnicas. ¿Listo? Bueno, en este caso, antes de iniciar el sprint, digamos que el Product Owner decide cuál es la prioridad, se ordenan las tareas por prioridad y el equipo va a dar una estimación del tiempo que va a tomar desarrollar cada una de esas tareas. Y dependiendo de la sinergia que hay en el equipo, el mismo equipo se compromete a cuántos de esos puntos alcanza a desarrollar durante la iteración. Si es una iteración de una semana, pues obviamente no se moverán muchos puntos y pues si es más de una semana, pues cada miembro del equipo dirá, no, yo alcanzo a sacar estas 2 tareas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se pone en el Sprint Backlog. Y después de eso, esas tareas empiezan a arrastrar, empezando por la que está más arriba, a la columna de In Progress. Y eso me va a permitir a mí ver que, según este ejemplo,
hay 2 tareas en la lista de tareas pendientes y una tarea que en estos momentos se está desarrollando. Si mi equipo es de una sola persona, estamos bien. Si mi equipo es de más de una persona, quiere decir que algunos de ellos no han movido las tarjetas, ¿sí? O pues hay que ver qué pasa, cuál es la razón por las cuales no las han movido. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona mueve una tarjeta a terminado? Inmediatamente debe tomar otra tarjeta de las que están en el backlog y ponerla en progreso. Si yo en algún momento amanezco y veo el tablero y resulta que en in progress veo huecos, veo que alguien no tiene tarjeta, tengo que saber esa persona por qué no ha movido su tarjeta, por qué no ha empezado una nueva asignación. Esto lo hace el Scrum Master. El Scrum Master tiene que estar todo el tiempo monitoreando el tablero para poder detectar en qué momento hay tiempos muertos y poder optimizar como el flujo de tareas para poder llegar al sprint. Y con base en esta información se sacan 2 reportes de desempeño. El más común es el del burn down, o por lo menos es el que yo he visto, y consiste simplemente en un conteo diario de cuáles son las tareas que están pendientes por terminar, ¿sí? Entonces, simplemente yo arranco de lo que tengo en la lista. Al iniciar voy a tener 2 tareas en to do y una tarea en in progress, eso me da 3. Luego al siguiente día voy a tener 2 tareas en to do y una tarea en done. Entonces arranqué con 3, al día siguiente tengo 2, al día siguiente voy a tener otra vez 2, al día siguiente voy a tener 1 y al día siguiente voy a tener 0. Entonces eso me va a dar una gráfica descendente y de acuerdo a eso yo como Scrum Master voy a ver cómo es la velocidad del equipo, si se mantiene con una inclinación constante o si tengo pedazos que son planos es porque tal vez alguien se estancó y la velocidad bajó, y esto es muy útil porque le permite precisamente al Scrum Master poder detectar de forma temprana cuando el equipo se está retrasando y ver si va a alcanzar a llegar a la entrega con lo que se comprometió el equipo. ¿Sí es claro hasta ahí, señor? No me cuadra que la gráfica siempre pues tienda a ese comportamiento, o sea, que sea lo que buscan, si las tareas no son de medias ahí en días, sino por complejidad. Porque es que el burn down chart se hace contando la cantidad de puntos. Bueno, en eso corrijo. Es a medida que pasan los días, cuántos puntos quedan pendientes por terminar. Sí. ¿Listo? Las reuniones de revisión se hacen al finalizar el sprint. Participa el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Se hace una revisión de todas las historias de usuarios que se han implementado y en caso de no tener ningún avance, se informa al Product Owner las causas de los retrasos. La reunión de review, no, como les digo, no se puede posponer, no se puede cancelar, no se puede correr una horita, bueno, igual se negocia, pero la idea es que como se supone que esas son las prioridades del negocio, no debería evitarse esa reunión. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí o algo que aportar? Listo. Mañana, para que quede claro bien cómo funciona el tema del tablero de control, del burn down chart, vamos a hacer un ejercicio entre todos para que lo hagamos paso a paso y vean lo sencillo que es sacar ese reporte y por qué es tan importante. Y ver un par de casitos de cuándo va bien, cuándo va mal, y con eso cuando veamos un burn down chart desde lejos, nosotros sepamos si el equipo que lo está haciendo va bien o va mal. ¿Listo? Gracias.